Ya empezamos, entonces. Bueno, ahí le di al botón grabar, así tenemos alguna copia. Bueno, vamos empezando la clase de hoy. Hoy es la última, ¿no? Dentro de lo que estamos programando para este curso 2020, donde, bueno, le damos una vueltita más de tuerca todavía a las soluciones reales que estamos viendo. Bueno, muchas veces utilizando modelos que, bueno, son simples, donde nos pueden mostrar esencialmente la física, ¿no? que hay detrás de la termodinámica del diagrama de fases, ¿no? Y si se forman las soluciones, si son invisibles, cómo podemos plantear las interacciones, la misma entropía, ¿no? ¿Qué rol juega en una solución ideal? ¿Cómo podemos acercarnos a describir la realidad, ¿no? En vez de tomar composiciones o alguna presión, bueno, de hablar de lo que son las actividades. El término específico nunca lo mencionamos porque, bueno, sería, digamos, ahondar en un concepto más, pero bueno, a veces esas actividades en el estado gaseoso tienen un nombre en particular, se llaman fugacidades, ¿no? Pero no nos hemos metido en este curso en eso. Y bueno, y hoy vamos a ver o tratar de construir el diagrama eutéctico a partir de dos sólidos que son inmiscibles y una solución líquida ideal, ¿no? Si una solución líquida ideal, lo único que tiene es el término de x por el logaritmo de x de cada uno de los componentes, que es lo que normalmente llamamos la contribución entrópica, ¿no? De la entropía, que es la contribución a la energía libre. Y bueno, y acá, a diferencia de lo que pusimos en el apunte, en la charla, como para que se visualice un poco más, en cada uno de estos puntos tendríamos la energía libre, que, bueno, es algo, no sé si tiene sentido, bueno, esto a la izquierda, no tiene sentido esta curva, pero como que si tuviéramos acá algo muy estrecho de energía libre ubicada en estos puntos, ¿no? O sea que solamente tienen sentido las ramas, en este caso de A, que avanza hacia las composiciones, y la rama a la izquierda aquí, que avanza hacia la composición, decreciendo en B, a medida que armamos la solución. Pero como son invisibles, prácticamente está sobre el eje, no tiene prácticamente variación. Acá está exagerado, pero es para darnos una idea de que ahí, bueno, hay una energía libre del sólido, y que es este punto que está acá para esta presión y esta temperatura, ¿no? Vamos a tener este punto y este otro punto para la energía libre de B en estado puro del sólido, ¿no? Entonces tenemos dos sólidos que son inmiscibles, no va a haber solapamiento de sus energías libres a medida que voy formando la solución. Y lo que vamos a tener como referencia es la construcción de esta línea de puntos, que no es nada más ni nada menos que una cosa que ya hemos visto bastante en las últimas clases, que es la segregación de mezcla. Así que, bueno, vamos a tener un sistema entonces binario, repasando lo que tenemos, una fase líquida que va a ser una solución ideal, y una fase sólida con dos sustancias totalmente inmiscibles, ¿no? O, digamos, van a terminar siendo dos fases sólidas probablemente las que tengamos acá.
Así que bueno, si planteamos la energía libre de la fase líquida, simplemente vamos a tener la composición de la fracción molar de A en estado líquido por la G, que corresponde molar al componente A también en el estado líquido y puro. Estamos trabajando una T y P constante. Más el término equivalente a lo que corresponde al componente B, ¿no? Donde tenemos el G puro. Más ahora, como es una solución ideal, la contribución entrópica a la mezcla, ¿no? Si se produce, que es esto que tenemos acá. Pero bueno, obviamente se va a producir porque es lo que estamos planteando acá en la fase líquida. Y para la fase sólida lo único que tenemos es esta contribución que va a ser que es la mezcla segregada. Así que bueno, partiendo de esto que tenemos en este modelo actual que estamos tratando de resolver para obtener un diagrama eutéctico, vamos a tomar entonces como referencia la energía del libre de Gibbs de la mezcla segregada. Esto, fíjense que, bueno, es lo mismo que hemos estado utilizando siempre, así que se lo restamos a las dos ecuaciones anteriores y una, por supuesto, la del sólido, ahora le vamos a llamar G' con la resta de la mezcla segregada, nos va a dar 0, y la del líquido, ya esto lo hicimos, ¿no? Al restarle esta fracción de la mezcla segregada del sólido, con sus correspondientes variables ahora que van a correr en el espacio de la otra función, que va a ser la fracción molar de A en el estado líquido y demás, entonces nos va a permitir reescribir o va a aparecer un delta G de fusión, que lo podemos expresar de esta forma como un delta S por esta diferencia TF, que es la temperatura de fusión de A menos T, ¿no? Por el cambio de entropía en estado puro, por la fracción molar, y un término equivalente que aportaría B más la parte de la mezcla entrópica, ¿no? La contribución entrópica esta de. Así que bueno, tenemos, si volvemos al ejemplo numérico con los mismos valores que hicimos hace un par de clases, donde manteníamos que prácticamente tenían la misma entropía de fusión en estado puro, unos 10 joules, ¿no? Que más o menos andan de este orden, las entropías, y le damos una diferencia a las temperaturas de fusión, una valía 800 y la otra 1200, ¿no? En este ejemplo numérico. Así que ahora, ayudándonos de una interpretación gráfica, ¿qué nos queda? Nos queda que esta energía libre en nuestro modelo, que le restamos la referencia que es la mezcla segregada, una línea de puntos, ¿no? Que une o que va a pasar por 0, ¿no? Porque le estamos acá, bueno, aplanando de alguna forma tomando la referencia que estamos teniendo. Si vamos a una temperatura alta, que es por arriba de la temperatura de fusión mayor que tenemos, que es en el caso de B, por ejemplo, 1300 grados, ahora tendremos la contribución de la curva, que es esta, ¿no? Con respecto al líquido, que bueno, es una parábola que va a tener acá en los ejes algún desplazamiento debido a la diferencia de las temperaturas de fusión. Y esta es la curva entonces del líquido en nuestro modelo, que siempre va a estar por debajo de lo que es la energía libre molar del sólido. A esta temperatura, por supuesto, siempre por arriba de la temperatura de fusión del más alto. Así que ahí vamos a tener estabilidad de la fase líquida completamente para cualquier rango de composición. Si ahora bajamos un poco la temperatura y nos vamos a 1000 Kelvin, por debajo de la temperatura de fusión, ¿no? Dijimos del más alto, bueno, acá puse A y en realidad es B, ¿no? Es 1200. Estamos por arriba de la temperatura de fusión de A, entre medio de las dos sería. Arriba de 800 y menos de 1200. Estamos a 1000 Kelvin. La presión la mantenemos constante, así que
volvemos a tener acá nuestra energía libre, ¿no? Desde el sólido como referencia, que pasa por cero, y lo que ocurre al disminuir la temperatura es que esta curva del líquido asciende con respecto a este cero, ¿no? Así que lo que vamos a ver es que acá hay un cruce, la energía libre del líquido es mayor que la del sólido, y vamos a tener dos puntos con los cuales vamos a tener una tangente en común, ¿no? Entonces, trazamos esa tangente, y esta tangente lo que nos está indicando es que acá tenemos a la derecha, en la zona rica en B, un campo bifásico, donde vamos a tener la mezcla de líquido más el B sólido. Mientras que ya por debajo de este XBL, ¿no? Este límite, vamos a tener un campo de una sola fase y que va a ser líquido, ¿no? O sea, va a tener la solución esta ideal con los dos componentes homogéneos. Si seguimos bajando más la temperatura, ya a 700 Kelvin, ya ahora estamos por debajo de las dos temperaturas de fusión, tanto de A como de B, la curva del líquido subió bastante más, y lo que tenemos ahora son dos puntos que van a ser tangentes en dos regiones diferentes, ¿no? Uno de la curva del líquido va a ser tangente, o va a tener la misma tangente que el sólido B puro, y el sólido A puro va a tener la misma tangente en otra composición, B del líquido en 1, con lo cual podemos trazar otra tangente. Entonces ahora, en ambos lados del diagrama de fase, tenemos un campo bifásico. Sobre la izquierda, líquido y A, y sobre la derecha, la solución líquida con B. Mientras que en el medio tenemos un rango donde todavía el líquido sobrevive a, digamos, con respecto a la formación del sodio, ¿no? A pesar de que bajamos la temperatura. Y estas son, ¿no?, regiones, así, temperaturas características que hemos tomado para tratar de describir el diagrama de fase. Y bueno, finalmente, si bajamos más, en este caso para el ejemplo numérico que estamos trabajando, sería la temperatura de 610 Kelvin, en donde tenemos una tangente común de 3 puntos, que serían el sólido A, el sólido B, y bueno, es acá que la curva del líquido ascendió lo suficiente como para tocar esta otra curva del sólido acá en cero, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos tangentes en común de las 3 fases, y es el único punto que es invariante, donde tenemos el líquido más A más B puro, coexistiendo en un equilibrio termodinámico en cualquier tipo de composición. Bueno, y a este sería el punto eutéctico, si lo hacemos en función de B, sería XB eutéctico, y sería la fracción molar, ¿no?, correspondiente al eutéctico. La temperatura del eutéctico sería 610, o sea que son los dos puntos invariantes que vamos a tener ya definidos para cada uno de los sistemas, y sería, bueno, la situación en particular. Si queremos determinar las composiciones de cada uno, bueno, tendremos que usar la regla de la palanca para determinar cada una de las composiciones, como hemos visto en otros tipos de diagramas de fase. Bueno, haciendo un poquito de ecuaciones para determinar este punto de tangentes comunes, siempre, ¿no?, si tenemos un equilibrio, partimos de mantener la igualdad de los potenciales químicos. De una fase, en este caso, que sería que A está en equilibrio con el líquido, y por otro lado que B, sólido, está en equilibrio con el líquido. Esto, bueno, si lo expresamos, ¿no?, podemos decir que sobre la rama de la izquierda, entonces lo que vamos a tener en el diagrama de fases es que el potencial químico del sólido en estado puro, ¿no?, con una determinada T y presión,
es el potencial químico de A en estado puro, más, con líquido, más lo que es la parte de la mezcla, ¿no? De RT más el logaritmo de 1 menos XBL. Y sobre el lado derecho podemos plantear una ecuación similar, como lo estamos haciendo en función de XB, nos va a quedar que el potencial químico del sólido puro de B estará en equilibrio con el potencial químico puro del líquido B, más la parte que corresponde, bueno, a la mezcla de cómo varía el potencial químico, ¿no? Todo esto en función de XB, que es algo conocido. Bueno, de acá podemos sacar también dos ecuaciones más, ¿no? Una que tiene que ver con la diferencia de temperatura con respecto a la fusión de A, que, bueno, en principio multiplicado por delta S va a ser igual a RT logaritmo de 1 menos XB por L1, y una ecuación similar, ¿no? Como hemos visto, para el caso de B. Esto, bueno, si uno lo reordena y despeja T, nosotros tenemos T multiplicando por delta S y acá otro T multiplicando por este término logarítmico. Bueno, tratamos de agruparlo y despejarlo para cada una de las ecuaciones y nos queda este término que va a ser TF por delta S, acá en el numerador, y después dividiendo, ¿no?, lo que va a provenir de este delta S F que tenemos acá, menos R logaritmo natural de este número, ¿no?, que va a estar acá. Bueno, y algo equivalente vamos a tener para el caso de la segunda ecuación despejada, ¿no? Entonces tenemos dos variaciones de temperatura expresadas con los diferentes parámetros que tenemos en el sistema, ¿no?, que serían el delta S de fusión, que, bueno, en este caso particular nosotros le hemos dado el mismo valor, del orden de 10 Joule para el ejemplo numérico, pero las temperaturas de fusión eran diferentes. Así que, bueno, estas son dos rectas, una que viene disminuyendo a medida que aumenta XB, la otra que va a aumentar a medida que XB, y van a terminar en cada uno de los ejes, pero que se intersectan, ¿no?, estas dos rectas, de esta forma en un punto, que ese punto tiene que ser el punto del eutéctico, ¿no?, que es 610 Kelvin de temperatura, y un XC que tendremos por acá 0,31 aproximadamente. Entonces acá tenemos toda la zona ya perfectamente definida, donde el líquido de A y B va a coexistir en una solución ideal, y por debajo ya nos está marcando las zonas de coexistencia donde vamos a tener B y L. Fíjense que uno puede hacer, bueno, estas rectas continúan, pero bueno, ya no tiene sentido físico esto, así que bueno, lo hacemos en línea de puntos. Y otro dato que tenemos ya de partida es que son inmiscibles A y B, así que bueno, prácticamente lo que vamos a tener es una curva acá sobre el eje izquierdo, donde A es puro, por debajo de la temperatura de fusión de A, que eran 800 Kelvin, ¿no?, hasta 0, que va a permanecer el líquido, vamos a tener el término, la composición de A puro, ¿no? Y lo mismo con B, o sea, son completamente inmiscibles. Pero estos son puntos, ¿no?, de equilibrio, que uno podría decir, y en cuanto uno le pone un poquito de B, tendría que acá tener un campo bifásico de A más el poquito de B que uno le agregó, y si acá está rico en B, bueno, un poquito de A que quedó. Estas son las dos rectas que obtuvimos, la coexistencia, ¿no?, de la zona del líquido, y la otra información que tenemos es que, bueno, existe esta temperatura del eutéctico, ¿no?, donde ya por debajo no está el líquido estable, entonces solamente tenemos dos fases sólidas, ¿no? Entonces ya ahí hemos construido de una forma muy, digamos, simple, ¿no?, con un modelo muy sencillo, y podemos explicar el grueso de la mayoría de los diagramas
de fase, donde tenemos dos sólidos completamente invisibles, en equilibrio, bueno, en muchas situaciones con el líquido, dependiendo de la temperatura, pero en una solución binaria podemos tener este diagrama de fase que lo podemos identificar en muchos diagramas experimentales. Entonces ya podemos decir bastante identificando un diagrama real sobre, bueno, si tenemos un punto eutéctico y más o menos qué situaciones de equilibrio se van a dar. Y bueno, y acá entonces repasamos una región monofásica, la del líquido, 3 regiones, que va a ser este triángulo, bifásica, este otro triángulo también bifásico, y este rectángulo que tenemos acá, también bifásico, donde en este caso corresponde a A y B sólido. Y acá la mezcla de A con el líquido y de B con el líquido. Y tenemos un solo punto de equilibrio, perdón, acá tenemos toda esta línea de equilibrio con las 3 fases, ¿no? Que el eutéctico. Y esencialmente, bueno, tenemos este punto invariante donde para una determinada composición y esta temperatura, ahí tenemos justo claramente el equilibrio entre las 3 fases. Bueno, y esto con, digamos, uno puede tener entonces la curva del líquidos, ¿no? Cerca de A puro, y la otra curva de líquidos cerca de B puro, que son descendentes, ¿no? Esas que nosotros habíamos obtenido, le habíamos llamado, ¿no? Sólidos, teníamos esto como parte de una media lenteja, ¿no? Y esto también, que es muy parecido. Y a partir de las propiedades coligativas, ¿no? Del descenso crioscópico, podemos plantear que ese descenso crioscópico, si lo llevamos a una ecuación, va a ser esta que está acá, RT sobre delta S por la fracción molar de B, ¿no? Esto se acuerdan, también sale de las ecuaciones que estuvimos viendo antes, que decíamos que para, bueno, X chiquito, el logaritmo de 1 menos X terminaba siendo X, ¿no? O sea que... Y acá lo puedo pasar mejor a un calor, a un delta H, en vez de tener la entropía, con lo cual me va a aparecer una temperatura extra y me va a quedar acá R por T cuadrado sobre delta H por la composición. Y de esta forma puedo calcular lo que es el descenso criogénico en el caso de A. Bueno, después haciendo un poco de álgebra, que no la vamos a hacer acá en el curso, pero uno podría obtener también una ecuación para lo que es la composición del líquido eutéctico, ¿no? Este XE, que dijimos que era invariante, y una combinación con la ecuación y, bueno, y algo equivalente para la temperatura del eutéctico, ¿no? A partir de, por ejemplo, estas ecuaciones que estamos manejando. Así que, bueno, esta es la expresión que daría, ¿no? Para lo que es la composición del eutéctico, donde acá hay un parámetro lambda, ¿no? Que aparece, que, bueno, ya vamos a ver qué significado físico tiene, ¿no? Con respecto a las fases. Así que, bueno, las dos parámetros que nos queda es, por un lado, temperatura del eutéctico, que va, en este caso, a estar expresado todo en lo que respecta al compuesto B, ¿no? Donde tenemos su temperatura de fusión, su delta S molar de fusión, en este caso sobre R, y abajo nos queda el término de delta S sobre R menos la parte esta del logaritmo con respecto a la composición del eutéctico. Bueno, y este parámetro lambda que aparece, que es la relación del producto de la temperatura de fusión por el delta S de lo que corresponde al componente B con respecto al componente A. Ahora vamos a ver qué es ese lambda exactamente. Y pasamos ahora un poco a tratar de ver la morfología y microestructura, tomando un ejemplo real, que es el sistema aluminio-cobre, donde
vamos a identificar, ¿no? Bueno, fíjense lo complejo, ¿no? Que es el diagrama real del aluminio-cobre, ¿no? Que podría ser, digamos, algo muy, muy sencillo, pero tiene esta complejidad. Pero fíjense que si uno toma este pedazo, claramente es lo que hemos estado viendo de un eutéctico. Si acá identificamos, hay una fase tita se llama, donde prácticamente hay una sola composición, ¿no? Y esa composición es la de un compuesto estequiométrico que es cobre aluminio 2. Fíjense, acá estamos en el 33% de, sería crecemos en cobre hacia allá, ¿no? Un 33% de cobre y un 66% aluminio, ¿no? O sea que este pedazo, que no es lineal acá en esta escala del porcentaje atómico, nos da 2/3 de aluminio y de este lado 1/3 de cobre, ¿no? Entonces eso nos da este compuesto estequiométrico con 2 partes de aluminio y una de cobre, en cuestiones atómicas, ¿no? Así que tenemos por un lado este extremo, que vamos a tener este compuesto estequiométrico, el cobre aluminio 2, y sobre la izquierda tenemos el aluminio puro. El aluminio a 660 grados ya funde, así que bueno, por debajo tenemos el aluminio sólido. Y acá tenemos el rango, que bueno, no es como nuestro ejemplo, que solamente teníamos el compuesto A en el eje, sino que tiene un pequeño rango de emisibilidad, donde admite la estructura de aluminio un poquito de cobre. Y si nos vamos a este otro pedazo, tenemos este compuesto, que como todo compuesto que se forma, tendrá, lo podemos tratar como un compuesto puro, ¿no? Entonces, tendrá su temperatura de fusión, acá hay una fusión congruente, entonces decrecerá, nos dará esa media lenteja, y lo mismo con el aluminio, con respecto a tener este compuesto que, bueno, aparentemente es muy estable, ¿no? Para formarse y hacer bueno, esta aguja acá de compuesto estequiométrico que va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, si queremos ver en este campo bifásico exactamente, ¿no? Lo que hay, va a haber una mezcla de dos fases sólidas, una correspondiente al aluminio y otra correspondiente a la fase teta, que es este compuesto estequiométrico. Y bueno, este sistema, ¿no? Que es como un subsistema dentro del sistema más complejo de cobre-aluminio, tenemos este diagrama eutectico que estuvimos viendo, con unos pequeños regiones, ¿no? de invasión sobre, con respecto a la miscibilidad, en lo que respecta a los sólidos puros. Y bueno, y tenemos el punto eutéctico, ¿no? Que es acá donde están en equilibrio bien las tres fases, donde ya la temperatura de fusión no desciende más, es el mínimo, ¿no? Viniendo por cada uno de los lados del diagrama de fases, llegamos a un mínimo que es 548, ¿no? Simplemente es donde la energía libre, esa que la normalizamos a cero con respecto al estado de referencia de la mezcla de sólidos, en este caso aluminio-tita, justo sobre ese cero pega la pancita de la curva del líquido, esa parábola, ¿no? Que va a describir la energía libre del líquido, y es en este punto, 548 grados centígrados y un 30 y pico por ciento peso en peso. Bueno, acá es un poquito menos, sería unos 16, 17, ¿no? 17 más o menos porcentaje en atómico, la cantidad de cobre que tiene el aluminio para llegar a este eutéctico entre estas dos fases. Bueno, y entonces la pregunta es, el otro día habíamos hecho un corte en un diagrama, ¿no? Bajando por una composición por acá, y veíamos que acá teníamos una sola fase líquida, y acá empezaba a haber precipitados sería de la fase correspondiente al aluminio, donde esos precipitados, esos granitos iban creciendo, ¿no? A medida que uno bajaba, hasta llegar a este punto en donde a partir de ahí se solidificaba, y se solidificaba lo que quedaba de líquido en la fase
teta, ¿no? Entonces acá nos queda una mezcla de aluminio y fase teta, que podemos determinar las fracciones por la regla de la palanca. Bueno, entonces, ¿cómo sería, no? Lo que nos queda acá en la mezcla de fases sólidos de la morfología. Bueno, hay, digamos, toda una materia con respecto a eso de ver, hay diferentes situaciones, nosotros vamos a ver una como para tener una idea, y esto es una fotografía de la morfología exacta de una composición, de esa composición del eutéctico, ¿no? Bajando por acá, y bueno, sacando seguramente a temperatura ambiente ya una foto tratada de una superficie, bueno, bien pulida y demás, para tratar de identificar las diferentes composiciones, donde, bueno, exactamente uno ve zonas claras, ven estos caminos acá que se forman claros, donde alternados por otros oscuros. Bueno, las zonas claras corresponden al aluminio. Y las zonas oscuras a ese compuesto intermetálico, acá hay un corte, ¿no?, de ese diagrama de fase para ver solamente la parte que nos interesa, sería de la fase teta, que es el cobre aluminio 2. Entonces tenemos este sistema. Bueno, acá le puse plateletas siguiendo lo que estaba de antes, pero en realidad, bueno, hay muchos términos, le llaman láminas, o depende, a veces son columnares, depende en qué dirección uno esté viendo el crecimiento. Pero bueno, puede ser plaquetas la traducción, ¿no?, que sería de platelet en inglés. Entonces, bueno, acá el esquema de lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces, para entender lo que está pasando en este punto acá del eutéctico y que se nos formen estas franjas, o láminas, o plaquetas, vamos a llamarle plaquetas, para darle un nombre, vamos a tener plaquetas claras, ¿no?, que son asociadas al aluminio, en este caso, bueno, vamos a llamarle, por ejemplo, alfa, otras oscuras, beta. Nuestro ejemplo serían del cobre aluminio 2, ¿no?, del compuesto estequiométrico, y bueno, y alternado siempre alfa, beta, alfa, beta. Entonces, bueno, que acá está, bueno, un poco el significado de lo que es el lambda, ¿no?, que nos da una estimación de lo que es un poco acá está, bueno, en este caso están los dos, alfa, beta, acá creo que está, depende de cómo se haga la definición, ¿no? Bueno, esto lo tomé de otro libro, y acá toma, en realidad, en esta convención que estamos viendo, esto sería un lambda sobre 2, ¿no? Pero bueno, hay que tener ese cuidado. Pero a los fines concretos, vieron que, bueno, es como una fracción de qué vamos a tener, ¿no? Nos quedaba de la temperatura por el delta S de la fase beta sobre la temperatura por el delta S de la fase alfa, y bueno, nos da de algún tipo, como eso va a depender de la diferencia de temperaturas y de entropías que hay, un poco, bueno, cómo va a ser esta relación entre uno y otro, para darnos algún tipo de, bueno, de ver que no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Acá en esta representación están siendo iguales las distancias de alfa y beta, pero eso no tiene por qué ser así, depende mucho de justo donde esté ubicado el eutéctico y demás. Pero bueno, acá hay como una imagen 3D, ¿no?, de que estas plaquetas se forman a lo largo de esta dirección y solamente tienen una dirección de crecimiento. Esta vez le llaman lamelar, ¿no?, lamelas o láminas, y acá son más tipo columnas, ¿no?, en este otro modelo, que, bueno, o fibras o cilindros, rods. Pero bueno, esencialmente, ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros tenemos que, a partir, acá es como si tuviéramos el líquido de este lado de la derecha, hacia donde crece la lamela, la plaqueta o el sólido, pero tiene que crecer en forma pura, porque son inmiscibles, ¿no? O sea, con la fase alfa o la fase beta. Pero acá en el líquido tenemos la solución ideal, donde está mezclado homogéneamente tanto alfa como beta. Entonces el líquido con el cual después esto tiene que estar en contacto tiene que ser rico en A para que, bueno, acá se siga depositando A
y este rico en B para que se siga depositando acá B y poder crecer, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de difusión importante de lo que es B hacia este sentido y A hacia el otro, para poder hacer el crecimiento de alfa o B puro, ¿no? Entonces ese término de difusión es importante y va a depender, bueno, de cómo es la temperatura, por un lado, ¿no? Y algún otro parámetro bueno, que vamos a tener. No nos vamos a ahondar en los modelos porque realmente a veces son bastante complejos y daría para varias clases más, ¿no? Pero bueno, es para tener simplemente una idea de que hay dos términos principales, ¿no? Por un lado es esta difusión que existe para tratar de mantener acá que se forme el A puro y en este caso el B puro, y por otro lado el costo que tiene de hacer esta separación de fases. Siempre que tengamos una interfase hay un costo de energía que, bueno, acá es la energía interfacial, ¿no? Entonces estos son los dos términos. La energía interfacial, digamos, si menor es el lambda, o sea que si son más chiquitas, voy a tener más franjas y por lo tanto más energía interfacial. Entonces, eso no me conviene, ¿no? Tener mucha franja. Entonces, desde este punto de vista, para disminuir la energía interfacial, le va a convenir disminuir el número de franjas o aumentar el lambda. Mientras que, bueno, para el caso de la difusión, si esto es muy grande, las distancias en las cuales tiene que difundir cada vez van a ser mayores, con lo cual tampoco nos va a convenir. Entonces, como una crece, la velocidad crece, bueno, con respecto al término difusivo y demás, lo que va a haber es una situación de compromiso, la otra va a la energía interfacial, es como 1 sobre lambda, entonces una crece lineal con lambda, la otra 1 sobre lambda, lo que vamos a tener es una situación de compromiso, una situación de equilibrio en algún punto, en donde podamos llegar a la situación en donde tengamos un lambda óptimo para cada uno de los sistemas, donde, bueno, se compense todo este proceso de difusión y de energía, ¿no? Bueno, muchas veces el mecanismo se habla de esto para la solidificación de sobreenfriamiento, ¿no? O sea, que tiene que haber acá, al estar la solución, un sobreenfriamiento con esta difusión para que, bueno, pueda formarse acá. Pero bueno, está aportado ese sobreenfriamiento también o compensado con la energía interfacial, así que es un poco el mecanismo, así a muy grosso modo, de lo que ocurre para formar estas láminas en un eutéctico y, bueno, que no tienen cualquier separación o espesor cada una de las componentes, sino que esto va a depender mucho de cómo es el sistema y de cómo minimiza la energía para obtener, bueno, una cosa como esta que se ve en el eutéctico de este sistema de aluminio, cobre aluminio 2, que, bueno, estamos por acá abajo. Bueno, yo diría que teníamos, bueno, yo puse este problema, ¿no? Que tiene un problema típico también de examen, que como para dar un ejemplo sobre este tema, pero bueno, no sé, si quieren lo podemos dejar para el jueves y lo van viendo también. Así que no sé si meterme en esto.